Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Como siempre es un placer reencontrarme con todos ustedes, amigos y amigas, y hoy en compañía de una persona que admiro, eh, que la sigo por las letras, la sigo incluso hasta por la comida, pero que una, dos, tres veces la he saludado en persona, pero nunca he podido platicar con ella. Bueno, hoy vamos a conversar con doña Marjorie Ross, a quienes están observando ustedes. Primero la saludo, doña Marjorie. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Encantada, encantada, es un placer, lo vi con mucha ilusión. Hay una cuestión que usted dice, doña Marjorie, que a mí me llama la atención. Yo me he desenvuelto más en periodismo deportivo y siempre hacemos la analogía de lo que pasa en la sociedad costarricense con el fútbol, ¿verdad? Incluso usted lo ha visto ahora con esta emergencia de la pandemia, hacen muchas similitudes con el fútbol, pero he leído muchas cosas suyas, no solo sus libros, sus poemas, sino también artículos de revistas que le han hecho, de periódicos, y me parece que usted hace lo mismo, esa analogía, pero con la comida, ¿verdad? Incluso usted en alguna de sus frases ha dicho, somos lo que comemos. Eso es tan así para usted. ¿Y qué quiere Somos lo decir que con esa frase? comemos y dónde lo comemos, ¿Y dónde lo comemos? sí, porque es demasiado importante. Imagínense que a uno lo marca la comida desde que está en el vientre materno. Ya lo que la madre come y le llega a uno a través del líquido amniótico, ya le marca sus gustos. A veces las mujeres se sorprenden de que si han tenido algún antojo, después al chiquito o a la chiquita les encanta aquella cosa que a ellas las había antojado. Y de hecho está muy estudiado, hay cantidad de estudios que comprueban que desde ese momento lo que la madre no desea y le molesta y lo que la madre desea comienza a marcar al bebé cuando nace ya con más razón, ¿verdad? Porque le van modulando el gusto. Doña Marjorie, con quien estamos hablando, es abogada, creo que tiene una especialidad en derechos humanos, si no ahora me corrige. Además es escritora, es investigadora, es especialista en asuntos de gastronomía, como ya lo pueden ver, es periodista, es poeta. Yo no sé cómo se puede llegar a hacer tantas cosas en una sola vida, pero, y además creo que lo más importante, es una excelente mamá. Y también fue una gran compañera de otra persona que yo admiro mucho, como don Rodolfo, que sé que está viendo la entrevista en otra parte donde llega la señal nítida también. Sin duda. Eh, Doña Marjorie, me llamó la atención también leyendo cosas suyas, eh, eh, y me puse a pensar, de verdad que el gallo pinto, comer gallo pinto es un ejercicio tremendamente democrático, ¿verdad? Porque uno llega aquí a una casa y cada quien, este es el mejor gallo pinto, y a veces uno no cree exactamente eso, ¿verdad? Es un ejercicio democrático comer gallo pinto, entonces. Sin duda y de tolerancia sobre todo, porque con esa fijación que tenemos desde que venimos al mundo, es inevitable que el mejor gallo pinto sea el de la abuelita o el de la mamá o la tía o la madrina. Y cuando le dan a uno otros gallo pintos que no califican, hay que saber entenderlo con base en lo que el otro que nos está invitando ha vivido también, ¿verdad? Y su proveniencia incluso nacional, porque gallo pintos hay en muchos países de América Latina con otros nombres, pero es la misma mezcla de arroz, frijoles y alguna otra cosita picadita que vino aquí con los esclavos negros en la época de la colonia. Hay en Brasil, hay en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua. Por eso pelearse por cuál es el gallo pinto más auténtico es un ¿Y, poco innecesario, digamos. y cómo hacía usted, por ejemplo, cuando escribía esta columna Escargot en El Financiero, si mal no recuerdo? ¿Cómo hacía usted? Porque usted iba a los restaurantes y bueno, está bien, somos lo que comemos, pero entonces sí, dentro de ese ejercicio de tolerancia al comer hay cosas que no nos van a gustar. ¿Cómo hacía cuando probaba algo que tal vez no era de la simpatía del gusto suyo? Sí, bueno, como crítica gastronómica, el papel de uno es muy diferente, muy delicado y muy arriesgado. Yo fui un tiempo crítica gastronómica en La Nación anónimamente, como escargó, hubo algunos otros escargó también,
Pero cuando me pidieron que lo hiciera en El Financiero, pedí que fuera con mi nombre, porque el anonimato en Costa Rica, solamente mantener el anonimato era un trabajo espantoso y muy riesgoso y muy incómodo y de todo. Yo dije, no, yo me responsabilizo de lo que yo escribo. Si me dejan hacerlo con mi nombre, lo hago. Si no, no. De hecho, me lo pidieron antes para Perfil, pero Perfil lo quería anónimo también y no acepté. El Financiero sí estuvo de acuerdo y fue una experiencia muy, muy bonita que duró 8 años. Pero yo comenzaba por ir, era una serie que se hacía con invitado. Entonces uno no va a llevar a un invitado a un restaurante que no es bueno. Se supone que uno invita a alguien para que coma rico, para que esté contento. Entonces yo lo hacía en 2 o 3 tandas. Primero iba por mi cuenta. Si veía que no iba a tener más de 3 caracoles, que era como los calificaba, de 0 a 5, prefería no llevar al invitado ahí, no se hacía el reportaje. Ya si estaba mejor y era simplemente mencionar los detalles que no funcionaban, entonces sí iba. O sea, ya tenía una base previa de que no iba a ser un fracaso rotundo. Ujú. Y aún así, el peligro de que de pronto el día que llegue el crítico o la crítica falle algo, yo digo que ser dueño del restaurante o administrador del restaurante es una profesión de gran peligro, Sí, sí. porque un error en sala, aunque la comida esté de maravilla y el chef se haya matado, un error en sala echa a perder todo. Son muchos detalles, Doña pero Mari, dígame. dígame. No, en lo que usted me preguntaba concretamente de que es que a uno no le guste simplemente porque no es de su gusto, Ujú, ¿verdad? ujú. Para ser crítico gastronómico no se puede tener ese gusto personal, eh, casi dictatorial, que muchas veces se ejerce a nivel del hogar. No me hagas tal cosa porque no me la voy a comer, o voy a hacer tal cosa y sabiendo que nadie se lo va a comer. Ujú. Si uno es crítico, tiene que adaptarse a ciertos parámetros de excelencia. Y Ujú. aunque no sea su platillo favorito, si está bien ejecutado, si sabe bien, si está bien emplatado, si se siguen todas las medidas de higiene y de manipulación de alimentos, etc., hay que ponerle lo máximo, aunque no sea favorito Doña de mi Marjorie, yo me doy cuenta también, bueno, y tome en cuenta que yo no hablo linealmente, ¿verdad? Así es que, pues yo creo que la vida no es así, yo creo que la vida es de varios ritmos. sí. Entonces yo igual que a veces escritores que van de una escena a otra que sucedió hace algunos años, y así vamos en esta No conversación. se preocupen, más ameno. Yo quiero ir a los 14 años suyos, que a los 14 años usted publica a los 14 años. Ahora hay muchos niños que a los 14 años lo que están es metidos en sus juegos virtuales y no están pensando en publicar. Yo sé que eran otras épocas, pero desde ahí le encantaba ya la poesía. Creo que lo primero que usted publica es una poesía, ¿verdad? No, imagínense que yo comencé con la locura por la lectura y luego por la escritura a los Apre- 5 a- años. Aprendió a leer a los 5 años. Aprendí a leer a los 5 años y en parte porque hablaba demasiado. Creo que todavía hablo demasiado. Entonces oía mucho la frase calladita es más bonita, cortapicos y picones para los niños preguntones. Y eso me produció una gran frustración hasta que descubrí que la palabra no era solo verbal, que la palabra también estaba escrita. Y yo lo que estaba era enamorada de la palabra. Entonces empecé a insistir a que me enseñaran a leer, aprendí a leer y efectivamente lo primero que escribía era poesía, pero era una poeta de circunstancias. Yo escribía poesía para el día del cumpleaños de mis hermanos, para el día de la madre, para el día del padre, todo lo de mis amigas, todo lo festejaba escribiéndoles poesías, acrósticos. Pero lo que publiqué a los 14 años fue algo inconcebible a esa edad, que se me hubiera ocurrido, demasiado valerosa e imprudente, porque lo que escribí fue un ensayito.
un Ajá. ensayito sobre las alegrías y las tristezas. Ese ensayo, perdone, fue el que la metió unos problemillas ahí, ¿verdad? Con Me un metió en sacerdote. problemas, así es, Cuénteme porque eso, cuénteme eso. es que imagínense que con esa eh, desfachatez de ponerse a filosofar a los 14 años, a mí se me ocurrió que las alegrías y las tristezas eran inherentes al ser humano, eran esenciales. Y resulta que había un sacerdote muy famoso, incluso históricamente es una persona muy, muy estimada, etcétera. Se llamaba, era apellido Iduate, el padre Florentino Iduate. Y alguien le dijo que yo había escrito eso y que tenía 14 años y que seguro iba a ser muy buena, ¿verdad? En la vida porque escribía y no sé qué. Entonces él pidió leer el ensayo. Cuando lo leyó, se preocupó mucho que yo dijera esa frase, que era en realidad el tema de todo el ensayito. Y pidió ir a mi casa. Y fue a mi casa y tuvimos una discusión. Y el punto de él, en el fondo, era teológico. Ajá. Él decía que no, que eran accidentales porque el hombre tenía libre albedrío y que esto y que el otro, ¿verdad? Y fue muy interesante. Pero eso no la frenó, o sea, su familia no le Para dijo, nada. Para, no mi la familia, regañaron, ¿no? no, sí, sí me regañaron. Sí me regañaron porque consideraban que había un poco de orgullo excesivo, de imprudencia también, ¿verdad? En ponerse a, en realidad los demás no estaban tan claros acerca de cuál era el fondo de la disputa, porque era Pero complicado. si le decían que calladita más bonita y ahora su familia la regañaba ahí por algo que había escrito, eso no le produjo algo ahí medio complicado. Al revés, Ah, rebeldía. al revés, es, exactamente. Yo soy una rebelde terrible, Somos de los por mismos, dicha, entonces. y sigo siéndolo, por dicha. Entonces, Eso no, a al mí me encanta. contrario. Yo dije, a cuenta de que este señor, ¿por qué me va a decir si él piensa eso y yo pienso otra cosa? Así fue. Y claro que por dicha algo me quedó detrás de mi cabeza de que todavía me faltaba mucho por aprender. Bueno, pero usted después de eso trabaja en el diario Costa Rica, ¿no? Sí, en el diario Costa Rica. Yo me bachilleré a los 17 años en el mes de noviembre. Y en el mes de diciembre comencé a trabajar con una columna en el diario de Costa Rica. Ujú, Y ahí fui lo que llaman un escritor negro, o sea, ujú, alguien que ujú, escribe a nombre de otro. ujú. Porque la columna se la pidieron a una amiga, que era amiga del director del diario, de don Joaquín Vargas Llené. Pero ella no tenía interés en escribir. Entonces ella me dijo, hagamos una cosa, vos la escribís y yo la firmo. Y a mí me hizo tanta gracia poder escribir en la columna que yo le dije que sí. Entonces Mm. ella llevó la primera columna y a don Joaquín le encantó. ¿Y de qué Entonces era la columna? se llamaba El Rincón de la Juventud. Era chismes sociales de los jóvenes, de los chiquitos del centro de San José. Ah, mire, yo jamás me imaginé que usted estuviera metida en esa onda Imagínese, de los chismes y todo. imagínese. Ah, caramba. Se mataban por salir en la columna. Bueno, lo mismo pasa ahora en algunos programas de chismecitos que hay gente que hace cosas para salir ahí, Y los ¿verdad? míos eran bonitos. Ah, bueno. Hago la salvedad. La cosa es que a ella le dio pena y entonces le dijo a don Joaquín que no era ella la que le había escrito, que era yo. Me mandó a llamar y ya me metí al diario y al poco tiempo trabajaba en la sección social y después trabajé en internacionales, Ujú. después titulando, todo eso a los 17 años. Y El sí, diario fue una gran escuela, no, y definitivamente. trabajó en otros periódicos, La Prensa Libre, también Y anduvo ahí por La pasé, Prensa. el diario quebró, entonces pasé a la prensa libre. Y seguí escribiendo libros, seguí escribiendo, durante todo eso, su trabajo, Escribía digamos, poesía. formal, escribía poesía. Escribía. Libros todavía, o sea, como tal, novelas no. No, no, porque apenas estaba en la universidad, estaba comenzando la carrera, estaba muy dedicada al derecho y al periodismo. El amor ya había aparecido por allá a la par también. Todavía, bueno, amores, amores habrás tenido, María Bonita. No, pero hay un No, no, el amor, amor no había hay un llegado amor, todavía. El amor no había el llegado. amor. No había Así llegado. Ok, es. bueno, entonces dejemos el amor, vayamos para adelante. Hay algo que a mí me confunde un poco de usted, doña María, y se lo voy a decir así. Porque he leído cosas suyas.
y generalmente el escritor tiene como un norte, ¿verdad? Tiene como un norte, y uno ya incluso hasta puede adivinar un poco sus libros, porque tienen un camino y obviamente hay variantes para hacerlo emocionante, pero por ejemplo, usted escribe poesía. Para escribir poesía hay que tener un talento diferente, considero yo, si no me corrige, eh, que para escribir novelas. Y escribe novelas de asesinatos. Entonces un día me escribe un poemita de amor o un poema de determinada circunstancia muy sentimental y al otro día me aparece con un libro de sangre, de investigadores, de Bueno, asesinatos. eso es relativo, porque yo escribir poesía de amor, no son muchos los libros. E incluso cuando son de amor, son un poco raros, dicen los lectores. Pero incluso yo tengo un libro que se llama Conjuro al Olvido, que es uno de mis poemarios, que es un libro fuerte, muy fuerte, porque toda la idea del libro es tratar de que se recuerden los grandes horrores de la humanidad a mediados del siglo pasado para que no vuelvan a ocurrir. Entonces, los poemas lo que tratan es de conjurar el olvido, pero es un libro fuerte. Que Y eso es la impactó a usted, ¿verdad? Como persona, creo. muchísimo, Después de muchísimo. escribir eso, creo que se afectó, ¿no? Sí, me sigue impactando. Es un tema que me golpea mucho y me horroriza que se repita. Y lamentablemente la amenaza de que se repita siempre está ahí, ¿verdad? Pero, Ahora, pero sí, pero sí usted es así, ¿verdad? O sea, que escribe cosas hasta cierto punto contradictorias. sí es verdad, digamos en el género, Ujú. porque, pero siempre hay algo como que hay una tonalidad, tal vez, que siempre es la misma. Tal vez sobre todo a partir del año 2004, cuando yo entré al doctorado, que fue un doctorado muy interesante, eh, titulado en mediación pedagógica en educación, pero que en realidad era un doctorado, digamos, para ponerse al día sobre ciencia, psicología, filosofía, era una cosa muy pluridisciplinaria y en mí causó un gran impacto porque a pesar de que mi tema era los 7 pasos de la danza del comer, o sea, la cocina vista desde el punto de vista del género, de la cultura, de la identidad, tuve acceso a todo ese conocimiento de otras gentes que eran, digamos, médicos que estaban haciendo ahí una especialización eh, más académica con respecto a sus estudios anteriores, había artistas, había todo tipo de gente. Y uno tenía que leerse lo de todos, ¿verdad? No era que me iba a concentrar solamente en hacer una tesis, que ni tesis se llamaba chifladura. Y eso fue un cambio muy grande, sobre todo en comprender que ser multidisciplinario es una ventaja, no una desventaja. Entonces, yo estoy acostumbrada a que la gente diga que yo soy polifacética, pero siempre hay un tono como de ¿por qué será que se dedica a tantas cosas y no se concentra en una sola cosa? ¿Verdad? Y mi temperamento no me permite concentrarme en una sola cosa. A mí me interesa todo. Ujú. Lo que Y pasa sí, termine, por favor. es que ese todo se conjunta en la literatura. Ujú. Sí, 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 seguro por eso también esos temas. El último libro que leí suyo fue La herencia del asesino, que me parece un gran libro. No sé si usted lo considera una de sus mejores obras. Lo que pasa es que como tiene libros tan variados, pero no sé si lo considera una de sus mejores obras. Eh, sí hay que hacer tal vez la salvedad, ya Marjorie, con este libro de que no sé qué prefiere usted como escritora, si la realidad o le metemos un poquito de salsita, como a usted también le gusta lo gastronómico, si le metemos un poquito de salsita o una pizca de pimienta a la realidad y lo convertimos un poquito de ficción para poder decir cosas que en la realidad tal vez no, o que tal vez dichas realmente no sean tan atractivas, ¿me entiende? Sí, le entiendo perfectamente. Bueno, para mí escribir El secreto encanto de la KGB, que es un libro de literatura sin ficción,
que la gente le dice la novela, y incluso en la presentación, aunque le había explicado a la presentadora, lo presentó como una novela, o sea, se quedó novela. Ese es un libro en el que yo tenía que responder a los hechos que había investigado. No podía ponerme a inventar. Yo estaba ofreciendo la vida de un personaje como yo la veía, pero lo que yo descubrí sobre él. En cambio, en la herencia del asesino, yo tenía una cantidad de cosas que se me habían quedado sin resolver en el primer libro, porque no las había podido probar con documentos, pero que a mí me interesaba dar mi opinión. Entonces dije, no, me voy a quitar la camisa de fuerza de los documentos y todo eso y me voy a tirar a la ficción completamente. Obviamente no existe la ficción pura. Uno siempre se inspira y aquí hay un personaje histórico principal que yo lo puse respetando lo que él hizo y lo que yo siento que él sentía, pero no como en El secreto encanto de la KGB, donde lo que ponía era nació en tal lugar y tal, ¿verdad? Sino que mucho más íntimo. Mm. Y la verdad es que me encantó. Y ahora la novela que estoy escribiendo es una novela, o sea, es ficción, no. A pesar de que hay un personaje histórico, que es la vida de ese personaje que yo estoy investigando. Eh, ¿Es siempre relacionado a algo político o no? bueno, en cierta forma, pero es un individuo que nació en el año 1400, que vivió en el siglo XV eh, y tuvo una vida muy, muy importante con la monarquía española de la época. Y luego uno de sus descendientes fue un conquistador que vino a Costa Rica. Mm. ¿Y como para cuándo? ¿O usted de las escritoras que no pone fecha? Cuando Eh, lo termine, lo termino. ahora la vida me apura. Incluso eso de ser el público meta de la pandemia. Yo digo, no, no somos población vulnerable, somos el público meta, hay que huir. ¿Sabe qué le quiero preguntar? Porque es un escritor que también yo, de cierta forma, admiro y me gusta, y entiendo que usted tuvo la oportunidad de entrevistarlo, a Juan Rulfo. Así es. Y Juan Rulfo, por ejemplo, Diles que no me maten, es una obra tremendamente triste y tremendamente llegadora. Y bueno, la otra, que creo que muchos la leímos incluso en el colegio Pedro Páramo, creo que son las dos grandes obras de Juan Rulfo, pero eh, eh, creo que eso va a haber sido, no sé si es de sus escritores preferidos, pero creo que Y Juan es, Rulfo. definitivamente es, y además lo conocí muy joven, ¿verdad? En esa etapa, antes de conocer el amor, Ah, que no, fue ya ahí voy a ir a eso, ya voy a ir a eso. que no fueron muchos años entre la entrada al diario de Costa Rica y la llegada del amor. Pero yo lo conocí en ese intermeso y para mí fue de un impacto porque el hombre era de una humildad y una sencillez y además un afán didáctico con los escritores jóvenes enorme. Entonces en la entrevista fue terriblemente respetuoso y accesible y además me dedicó el libro que es uno de mis tesoros, definitivamente. Y claro, yo me leí su obra y la he releído muchas veces. Y una de las cosas que me impacta es que son libros pequeños, pero ya eso quería volver a una pregunta anterior suya. Hay mucha poesía, porque la poesía, en realidad, para mí, la esencia de la poesía es la capacidad sintética. Uno puede, incluso yo siento que en la herencia del asesino hay frases que podrían ser poéticas, porque resumen un concepto, resumen un sentimiento, resumen una descripción. Eso Rulfo lo tiene maravillosamente. Y incluso si pusiéramos muchos de los párrafos separados en distintas líneas, ¿verdad? Que es una convención entre poesía y prosa, probablemente soportan perfectamente ese tratamiento. Y por eso es, la poesía requiere de algo que al menos yo
en algunas de sus novelas, uno lo nota, bueno, digámosle novelas, uno lo nota, usted es como muy rigurosa, ¿verdad? Es muy, trata de ser muy exacta. Sí, Incluso, por ejemplo, algo que a mí me gusta porque yo soy un lector a veces medio, bueno, en todo, a veces soy medio disperso y me pongo a hablar y me pongo a pensar, pero usted repite a veces. Entonces como que lo reubica a uno. Es como que le diga, entendiste, entendiste. Y siento que usted es sí, así. sí es cierto y es totalmente deliberado, porque yo para escribir soy muy esquemática y muy, digamos que no lo dejo a la inspiración. Incluso ese puede ser uno de mis problemas, que soy muy rigurosa con lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Usted sabe que, por ejemplo, en esta novela, en La herencia del asesino, yo primero construyo todos los personajes con color de cabello, con cómo caminan, cuáles son sus gustos, montones de cosas que no van a salir nunca en la novela, pero que yo necesito saber para poder creérmela. Y si yo me la creo, se la cree el lector. Entonces, yo no sé, yo necesito, y eso debe ser por comunicadora, no por escritora, una comunicación, una línea abierta con el lector, con los lectores. Que si pienso en que lo está leyendo una mujer, tenga un gancho que le llegue, si es un hombre desde otra perspectiva que le llegue, si es un joven, si es un viejo. Pero me gusta imaginarme también al lector. El secreto encanto tiene partes que son bastante densas y precisamente porque era un tema bastante desconocido aquí. Entonces yo quise como clarificar todo lo que podía. Tal vez ahora no lo Ujú. escribiría tanto así, por lo menos posiblemente eliminaría algunas cosas. Pero sí, tengo esa debilidad. Bueno, y hablando de debilidades, apareció don Rodolfo Cerdas, que Apareció. fue mi profesor en ciencias políticas, un destacado político de nuestro país, abogado, filósofo, una persona que siempre me decía, es que nos decía, no tienen que tener miedo a discutir, no tienen que tener miedo a los disensos, que era la palabra que él utilizaba. Si de los disensos es donde nacen las grandes ideas, siempre nos decía con mucha fuerza don Rodolfo en las clases de él, que la recuerdo y que lo respeto, lo admiro tremendamente. Don Rodolfo, ¿a los cuántos años suyos apareció don Rodolfo? Porque usted, digamos, venía de la República de Perú, la escuela, pasó por el Sancler, todo bien, y luego siento que don Rodolfo irrumpe en su vida, ¿verdad? No sé si Sí. incluso hasta influir en su forma de escribir y de todo. Bueno, eso es curioso. Él me llevaba 7 años. O sea, yo tenía 22, él tenía 29 cuando nos conocimos. Y sí, en ese momento esa es una diferencia importante. Ya él era digamos que un líder reconocido en la izquierda, a pesar de que Ujú. era sumamente joven. Y yo estaba dedicada al arte, estaba estudiando las dos carreras, pero al mismo tiempo eh, actuaba en el Teatro Nacional y en varias obras, y era utilera a veces en el Teatro Nacional. Estaba muy cercana al teatro, estaba en el Círculo de Poetas, escribía poesía, ya había publicado el primer libro. Y bueno, nos conocimos poco después de que saliera mi primer libro, Aguafuertes. Y sí fue un cambio muy importante porque la personalidad de Rodolfo era apabullante, ¿verdad? Realmente era una persona muy completa en todo sentido. Y para poder entrar en esa relación yo tenía que cortar con muchas cosas, incluso familiares, porque a pesar de que mi papá, que era abogado, y mi suegro, que también era abogado, que fue fundador del Partido Comunista, se llevaban muy bien, e incluso en la guerra civil, mi papá le avisó a mi suegro, bueno, le avisó a alguien cercano a mi suegro que iban a fusilar a mi suegro y a otros dirigentes comunistas
siendo él del lado de Liberación, pues pudo más la amistad y logró que no los mataran. Había una relación familiar, eh, en, digamos, de los dos padres. Pero de ahí a que la chiquita se casara con un comunista. Sí, porque hay que decirlo, en ese tiempo los comunistas eran vistos por algunos como bichos raros, ¿verdad? Definitivamente, Y, era un y paso serio. eran los rojos que infundían temor en aquel tiempo, ¿verdad? De hecho, Así, pero al final don Rodolfo era izquierda, centroizquierda, lo que más que pasa es todo. que en ese momento Rodolfo y mi suegro acababan de renunciar al Partido Comunista y estaban ya eh, pues programando y trabajando por una nueva concepción del marxismo, que fue lo que se llamó la izquierda con sello, el Frente Popular Costarricense, y ya no tenía relación con el partido. Pero en el momento en que nosotros nos conocimos, apenas eso acababa de ocurrir, todas esas cosas pasaron el mismo año. Entonces sí fue difícil, pero bueno, Pero sí, el amor todo lo puede. así es, y lo aceptaron, y la verdad es que fue un acompañamiento muy bonito mutuo, ¿verdad? Yo, claro, le tenía una admiración enorme, y sin embargo, él fue siempre muy respetuoso de mis intereses y me motivó mucho a seguir escribiendo, a leer. Me regaló muchos autores, digo yo, porque yo no tengo libros favoritos, sino autores favoritos. Y él me presentó muchos autores que le parecía que eran importantes para mi desarrollo, no solo político, que obviamente nos pasábamos también estudiando lo que era la ciencia política, sino desde el punto de vista de la literatura, que él era un lector impresionante y además con esa memoria terrible se acordaba de todo lo que De leía, todo. ¿sí? No se le borraba nada. Yo digo que yo sentía que tenía mente de teflón viéndolo a él. Sí, era impresionante. Pero fue un hombre que le sumó, entonces. Me Eh, sumó increíblemente y sobre todo yo le digo eso a mis hijos, que es muy interesante, porque la verdad es que yo empecé a publicar muy rápido. En un primer momento estaba más interesada en la política que en la literatura, pero obviamente seguía leyendo y seguía escribiendo poesía, pero no estaba como interesada en publicar, porque era una época en que la lucha era lo principal, ¿verdad? ujú. Y la parte individual no era tan importante. Pero luego, como una cosa, un trabajo que yo le estaba haciendo al partido, comencé a investigar sobre la cocina costarricense, porque nosotros creíamos en que había que fomentar eh, la protección y la búsqueda y etcétera de nuestras raíces culturales. Entonces Ujú. yo, que tenía siempre tuve un gran interés por la cocina, se me ocurrió empezar a investigar sobre cocina costarricense. Y el primer libro que publiqué sobre eso fue ese trabajo que había hecho para el partido, pero ya más extenso y mucho más trabajado. De manera que las alas nunca me las cortaron, Sí, no, qué todo lo bueno. contrario. Yo tuve el gusto de que fuera, el honor de que fuera mi profesor. Seguramente no de sus mejores alumnos, pero aquí voy. Le No seamos... quería decir dos cosas más. ¿Qué concepto tiene usted del tiempo, doña Marjorie? Porque eh, abogada, como dije al principio, escritora, para ser escritor, buen escritor, hay que ser buen investigador también. Creo que definitivamente hay que tener mucha paciencia. Es periodista, es poeta, tiene su especialidad en gastronomía y como le dije también, es mamá, ha sido mamá. Y por lo que yo sé, ha sido una muy buena mamá. Es que ahí también tuve una gran suerte, tuve una gran pareja como padre. Rodolfo fue un padre fantástico. Imagínense que en mi casa la gente no lo cree y de hecho Luis Rodolfo lo dijo en la escuela y me llamaron a mí porque el chiquito estaba mintiendo para quedar bien, decía la maestra. Nunca se les pegó, jamás se Mm, les tocó ni con el pétalo de una rosa, no era necesario, mm, porque desde que nacieron estaban eh, motivados a que se les explicaba que ellos tenían derecho a hablar, etcétera, etcétera. mm. Y eso pues ya marcaba una gran diferencia, ¿verdad? Un hogar en el cual razonar era lo importante, no
te decían de una vez, no, esto no se hace porque no, sino que Ah, tenían derecho a defender su punto, por etcétera. eso era que nos instaba a nosotros a discutir en clases, ¿ve que lo que le digo? Claro. Que no tuviéramos miedo En al la disenso. clase una maestra preguntó, ¿a quiénes los papás nunca les han pegado? Porque todos los papás tienen que castigar a los chiquitos. Y él levantó la mano, ¿verdad? Y creyeron que estaba mintiendo, quería hacerse notar. Ajá. Sí, Todos los porque, demás habían tenido nalgadas o manazos o algo. claro, porque la educación ha venido cambiando, ¿verdad? Ahora Ah, tal vez ya hay un poco más de conciencia sobre claro, eres el buen delicioso trato. incluso, ¿verdad? No, no, el mismo niño, yo tuve una hija de 10 años que me receta los derechos del niño, ah, papi, vea. Y entonces ya me puede Ay, terminar sí, por acusando. dicha, por Sí, dicha. por dicha. Luego lo otro, doña Marjorie, si y usted genera siempre ideas de que hay una identidad, de que la comida genera, es como la identidad cultural de un país o de un pueblo, de una ciudad. Este, ¿Qué comida le gustaría hacer a usted? ¿Me entiende? No hacer, sino que usted se convirtiera en una comida. ¿Qué Ah, comida sería doña Marjorie? ¿Sería una ensalada? ¿O sería, no sé, o le gustaría hacer un postre? ¿Qué postre? ¿O qué plato principal? ¿Qué le gustaría hacer a usted, doña uy, Marjorie? eso nunca me lo habían preguntado. Yo Pero creo que me gustaría hacer una ensalada de frutas tropicales. frutas, y por qué? Frutas, ¿qué le genera identidad con esa comida? Primero porque son coloridas. El color es vida, Segundo, ¿verdad? El color es belleza, vida. y además hay posibilidades de combinar una paleta ahí, ¿verdad? Si Ciertamente. la sandía, si el mango, en fin, si la piña. Ujú, Eh, en segundo lugar, son aromáticas. En tercer lugar, vienen de los lugares más extraños del planeta. ujú. Algunas se originaron en la India, el mango, por ejemplo, otras en Brasil, otras aquí mismo en Mesoamérica, la piña, que es uno de nuestros más maravillosos productos. ¿Qué más le puedo decir? A casi toda la gente le gustan las frutas. Sí, es Es de cierto. uso común, no es como que sea muy exclusivo. Cierto. Y ya Cualquiera puede hacer una ensalada de frutas, sí, o sea, cualquiera. usted es accesible. Yo trato de ser muy accesible, sí. Sí, porque yo creo que sí. Además, perdón, No, 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 dígame, dígame. no, que además yo siempre pienso, y eso tal vez me lo enseñó mi suegro, que todas las personas tienen algo maravilloso y único. Y cuando uno es accesible, en realidad en el fondo se está beneficiando porque tiene acceso a eso maravilloso y único de cada quien, independientemente del grado de escolaridad, del grado de recursos económicos, de cualquier cosa, porque hay gente que solo ha llevado a la universidad de la vida y las está pasando duras, más ahora, y que tienen tesoros increíbles de sabiduría. Eso le iba a preguntar para terminar. ¿Cuál es el mayor orgullo de su vida? Lo que usted más atesora. Obviamente no le estoy hablando de algo material, ¿verdad? No sé si algún valor o, o algún recuerdo. Ay, ay, ay. Digamos que yo lo que atesoro, tal vez más, aunque me es muy difícil, posiblemente si me lo vuelve a preguntar en 2 horas le contestaría otra cosa, pero me parece que sería el don de la palabra. El poder trabajar con la palabra, el poder eh, hablar, convencer, el poder escribir cosas que les interesen a los demás, el poder defender el uso de la palabra para los otros, el poder armar personajes, armar ficciones, armar realidades que existen y que no existen. Eso. Cuando usted me estaba preguntando por el tiempo, ¿qué es exactamente lo que me estaba Sí, no, preguntando? no lo concluimos, ¿verdad? Porque nos fuimos por el lado de... Sí, No, sí. porque usted misma aceptó que hace varias cosas, ¿verdad? Entonces, generalmente la persona que hace varias cosas para hacerlas bien, como yo considero que usted las ha hecho, por lo menos las que le conozco yo, eh, creo que tiene que ser muy ordenada con el tiempo. Creo que tiene
que ser muy rigurosa también con el tiempo. No sé el caso suyo. A eso Bueno, me refiero. tal vez en eso también me ayudó haber sido pareja de Rodolfo tantos años, porque él era terriblemente sistemático y ordenado. Por eso pude escribir una cantidad de artículos, de libros y de ensayos que usted no se puede imaginar. Estamos trabajando las obras completas y ya llevamos 6 tomos y es de no acabar. Yo digo, pero ¿a qué horas fue que nosotros nos veíamos? Porque este señor escribía todo el día. Para poder lograr eso, tenía que ser demasiado estructurado. Y yo pienso que yo, que tal vez en un principio no era tan estructurada, me tuve que hacer estructurada, porque incluso muchas cosas, pues yo era, digamos que, eh, la que le traducía ciertas cosas, la que siempre lo edité, todo el tiempo lo edité, me encanta editar, etcétera. Entonces algo como que se me fue pegando y me hice muy estructurada. Ujú. Sí, Sí, tenía que ser así para que también usted ha hecho muchísimas cosas. sí. Doña Marjorie, yo le agradezco estos minutos. Sé que es apenas un barniz lo que hemos hecho aquí de su vida y de sus obras. Incluso, pues, yo sé que hace unos 8 años sacó El duelo por la rosa, ¿verdad? Por ahí. Ujú. Hay muchas cosas, pero yo invito a la gente que nos está observando y que envía comentarios que pues busquen las obras de Doña Marjorie. Le cuento que es una aventura leerla, es una aventura leerla. Yo nunca le digo a la gente, porque cada quien tiene que hacerse su criterio, lo que tiene que hacer es leerlo, ¿verdad? Eso es lo que yo impulso a la gente. Pero yo le agradezco mucho. Yo sentía que ya algo la conocía, pues porque conozco una hija suya que es maravillosa, y conocí a don Rodolfo, que es una de las personas que yo más he admirado y que sobre todo por su humildad para trasladar el conocimiento. No era de aquellos que se sentaba, yo sé, y es Así lo que yo digo, no, tiene una humildad para traspasar conocimiento que yo siempre se lo admiré. Entonces le agradezco estos minutos que me ha dado doña Marjorie. No, con muchísimo gusto. Y ahora que usted menciona a mi hija, puedo decir que tal vez mis dos tesoros principales, como una mamá lo diría, son mi hijo y mi hija. Ciertamente. Gracias, doña Marjorie. Para Y servir. seguiré atento a sus obras. Muy amable. Muchas gracias. Y un abrazo para todos los que estuvieron con nosotros este rato y enviaron sus mensajes y nos vemos en una próxima.